En efecto, estamos cumpliendo se están cumpliendo 2 años de este acto oprobioso, criminal, de este gobierno aliado con grupos de empresarios nacionales y sobre todo de capitales extranjeros, de estar buscando a toda costa, primero, intentando dar un golpe para desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, buscando precisamente que se llevara a cabo una liquidación en el menor tiempo posible, como se dio a conocer precisamente en la noche de ese 10 de octubre de hace 2 años, en donde señalaba precisamente el anuncio de la extinción de Luz y Fuerza, la terminación de las relaciones de trabajo de más de 44,000 trabajadores y precisamente inaugurando los procesos que yo podría señalar son contrarios no solamente a los principios constitucionales, sino a las normas de derechos humanos que hay en tratados internacionales y normas que finalmente este gobierno ha violado de una manera descarada. Quisiera señalar de que, en efecto, este decreto que se firmó violó diversas leyes y habría que señalar, por un lado, la relativa a la conservación al empleo que establece el artículo 123 constitucional. El artículo 123 constitucional, en su apartado A, establece de manera clara que toda persona tiene derecho a un empleo digno. Hay por lo menos 10 tratados en materia internacional que establecen estos principios: la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión Americana sobre Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Podría señalar también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto lo digo por lo siguiente: mientras estamos discutiendo este tema relativo a la inconstitucionalidad, a la afectación a los derechos humanos, el pasado 10 de junio se dio a conocer una reforma constitucional que desde mi punto de vista es trascendental y que viene a remarcar precisamente estas denuncias que hemos hecho de estas conductas que ha asumido este gobierno en contra de los intereses no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad en general. Estas reformas constitucionales que entraron en vigor el pasado 10 de junio establecen una serie de aspectos fundamentales. Primero que nada, eleva a rango constitucional los derechos humanos y establece a partir de esa fecha un aspecto que aún sin haberse establecido en la Constitución, ahora que señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, pero dice reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Pone en el mismo rango a la Constitución y a los tratados internacionales. El gobierno mexicano, derivado de 5 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido que llevar a cabo una reforma constitucional y ha tenido la Suprema Corte de Justicia, a pesar de estar integrada en su mayoría por conservadores, que finalmente una situación de esta naturaleza tiene que ser acatada por el gobierno mexicano. Pero además hay otro aspecto muy importante que se señala. Dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos 4 principios son fundamentales porque ahora están en la Constitución.
Este principio de universalidad quiere decir que cualquier persona tiene acceso, tiene derecho, en cualquier lugar que se encuentre, a estar ejerciendo los derechos humanos, pero también, por otro lado, habla de la interdependencia. Los derechos humanos son interdependientes porque no se puede afectar un derecho para disfrutar el otro. No se puede afectar, por ejemplo, la libertad de asociación para afectar el derecho de expresión de las personas. No se puede afectar el derecho de empleo para, en todo caso, estar priorizando algunos de estos derechos. Asimismo, esta Constitución establece de manera clara este principio de progresividad. ¿Qué es este principio de progresividad? Quiere decir que todas las acciones, todas las leyes, todas las normas, todos los reglamentos deben de ser siempre para superar las normas anteriores y deben de ser para beneficio de la persona. Esto quiere decir de que no puede haber una ley como la que se ha estado tratando de impulsar, como las reformas a la ley del trabajo, o no puede haber estos tipos de empresas como las empresas terceristas o las empresas outsourcing que se llaman, que están afectando los derechos humanos de las personas porque están afectando su empleo, están afectando sus prestaciones, están afectando su seguridad social, pero también hay una afectación general para la sociedad entera en ese sentido. Este principio de progresividad es un tema fundamental al que yo me quiero referir de manera especial para señalar que este decreto, en efecto, que hace un momento hacía referencia el licenciado Carlos de Buen, plantea situaciones claras y precisas. La Ley Federal del Trabajo establece varias posibilidades de poder mantener un empleo, llamándolo de alguna forma. Habla del despido y habla en esta figura del despido de que el despido puede ser justificado o injustificado. Habla de la terminación individual de las relaciones de trabajo. En este caso, la terminación individual de las relaciones de trabajo se determina cuando se acaba la materia de trabajo, cuando muere el trabajador. También la ley habla de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, y esta establece en su artículo 434 que puede ser por causas de fuerza mayor, o el caso fortuito no imputable del patrón o su incapacidad física o mental, o su muerte que produce como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación del trabajo, la inconfiabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, el concurso o la quiebra legalmente declarada. En este caso, ninguno de los supuestos que establece la Ley Federal del Trabajo se llevan a cabo porque finalmente el decreto lo que establece en esta disposición, quiero leer textualmente, dice que se extingue el organismo descentralizado con su fuerza del centro y puede conservar su personal jurídico exclusivamente para los aspectos de ejecución de liquidación. La liquidación de luz y fuerza estará a cargo del servicio de administración de bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para los actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas. Dice el servicio de administración por sí mismo o por producto de terceros intervendrá en unidades para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes. Dice también que coordinará las bases de liquidación derivada de la ejecución de luz y fuerza y podrá considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación. Dice que respetará los derechos laborales de los trabajadores de luz y fuerza, el centro y las indemnizaciones correspondientes serán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables. Este aspecto es eminentemente fuera de toda norma, fuera de la Constitución, porque no permite, en estos casos que señalamos, en los casos de despido o terminación individual o terminación colectiva, ninguno de estos supuestos. Si estuviéramos hablando de una terminación colectiva, la ley establece que previo a esa terminación tiene que haber un juicio en el cual se emplace al sindicato y que efectivamente pueda defenderse como representante de los trabajadores para que diera una causal de terminación. Hay que señalar que el gobierno primero declaró la terminación y luego habló de una referencia de un juicio. Eso es obviamente totalmente ilegal porque
hay un principio en la Constitución, el artículo 14 y luego el 14 y 16, que nadie puede ser privado de sus derechos si no es mediante un juicio seguido ante los tribunales y conforme a las leyes expedidas con anterioridad a la ley. Esta circunstancia nunca se llevó a cabo y por supuesto que el decreto como tal es inconstitucional, es contrario a los tratados internacionales, afecta a los derechos humanos, porque sin duda no se puede dar por terminada una relación laboral, y más cuando están señalando la existencia de un contrato colectivo de trabajo o una ley de trabajo de por medio que no se está respetando. Por otro lado, ya se ha señalado precisamente de esta figura del patrón sustituto. Si ellos están desapareciendo, y aún sin tener facultades, porque se dijo en diversos foros, se planteó en los amparos, se alegó ante los ministros de la Corte, ante los magistrados y ante la opinión pública, de que la Presidencia de la República no podría llevar a cabo la extinción de un organismo descentralizado, porque la propia Constitución establece de que tiene que darse necesariamente a través del propio Congreso de la Unión una emisión de la extinción de luz y fuerza. Este elemento no se complementó, no se llevó a cabo, y en efecto esta violación a la Constitución fue evidente en ese sentido. Pero lo que habrá que señalar es de que la violación al artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo fue clara, porque la sustitución patronal plantea que cuando subsiste la materia de trabajo, el nuevo patrón o las nuevas personas que estén asumiendo las relaciones laborales tendrá que estar sobre todo asumiendo el compromiso de que el trabajador continúe laborando en los mismos términos y condiciones que lo venía haciendo precisamente al momento en que supuestamente se decreta la terminación o la extinción de luz y fuerza, pero no así de las relaciones laborales. En este sentido, lo que tendremos que estar señalando de que no es posible de que incluso un tribunal colegiado llegara a determinar la improcedencia de un patrón sustituto, como ya lo ha hecho, pero que ahora, de nueva cuenta, un tribunal colegiado, como se ha informado, va precisamente a conocer de la cuestión relativa a la sustitución patronal. Lo que habrá que estar señalando de que ninguna autoridad de ninguna manera puede estar violando los principios constitucionales y ahora los tratados internacionales que tienen ahora un régimen igual, una jerarquía similar, idéntica a la de la propia Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En este sentido, lo que yo quiero señalar es que el gobierno mexicano está condenado a que haya una sentencia en la que establezca precisamente que la extinción de luz y fuerza es improcedente, estará condenado a que precisamente la determinación de estar extinguiendo también las relaciones laborales de los trabajadores de luz y fuerza también tiene que ser decretada de manera inconstitucional y sobre todo violatoria a los tratados internacionales a los que yo he hecho referencia. Precisamente en este momento en que se dan nuevas reformas constitucionales y en el que se obliga a las autoridades actualmente, aun cuando el decreto y los actos hayan sido anteriores a estos hechos, en este momento obliga a las autoridades a tomar en consideración todos los ordenamientos internacionales, y de no hacerlo, obviamente estarían en consideración de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuviera que estar asumiendo el caso. Necesariamente yo quiero señalar de manera enfática de que el gobierno ha estado violando una serie de normas, no solamente laborales, sino de derechos humanos, y que finalmente estas resoluciones traerán como consecuencia una conclusión forzosa de que los trabajadores de luz y fuerza puedan recuperar sus empleos. Necesariamente en estas consideraciones el gobierno ha demostrado de que está precisamente violando una serie de disposiciones contrarias a las normas jurídicas y que efectivamente están violentando normas que van más allá de los ordenamientos jurídicos. Habrá que señalar de que este decreto plantea una violación a normas internacionales penales, como es el delito tipificado en el derecho internacional del desvío de poder, que plantea una situación al extinguir la empresa y destruir a miles de trabajadores,
está afectando precisamente derechos fundamentales de los trabajadores. Yo quiero señalar de que por estas acciones, por lo que está sucediendo en el país, de miles de muertes sin control, esta guerra que ha llevado Felipe Calderón y que ha traído incluso como consecuencia la extinción de Luz y Fuerza, entre otros actos, el día de mañana se estará anunciando precisamente la presentación de una denuncia penal en la Corte Internacional Penal en contra de Felipe Calderón y todos. Precisamente por estar violando normas mexicanas, normas internacionales, como el que les estoy señalando, este delito tipificado en derecho internacional como desvío de poder, cuando un gobernante se está alejando de los principios ordenados por la propia Constitución. La Constitución ordena que todo funcionario debe de acatar fielmente las normas a las que está obligado a hacer, y Felipe Calderón se ha convertido en un delincuente porque precisamente ha hecho todo lo contrario, ha estado beneficiando los intereses de unos cuantos y afectando los intereses de la mayoría. No podemos permitir, no podemos estar aceptando de que funcionarios como los que ahora nos gobiernan estén precisamente afectando derechos fundamentales como el del empleo, que no solamente tiene que ver con la subsistencia de los trabajadores, sino con la satisfacción de obligaciones normales de la educación, en el aspecto cultural y social. Estas acciones que se están llevando a cabo ahora de manera colectiva podemos concluir a 2 años. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha demostrado con un ejemplo de dignidad de que no se puede derrotar a un sindicato simplemente esparciendo liquidaciones para ver quién las puede llevar a cabo. Las demostraciones recientes de los procesos electorales para muchos de nosotros fueron ejemplares porque demostraron cómo uno a uno de los trabajadores se presentaron a llevar a cabo y ratificar a una dirección de su sindicato y demostrar que efectivamente el Sindicato Mexicano de Electricistas es un sindicato vivo, es un sindicato que llevará adelante estas acciones para finalmente lograr derrotar a gobiernos como estos que están en contra de los intereses colectivos. ¡Viva el Sindicato!